La primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo el texto 18. Primera carta a los Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gracias a Dios, hermanos y hermanas también, por esta bendición que Dios nos ha concedido, congregarnos una vez más en la presencia del Señor. Es sin duda una dicha y es un regalo para nosotros poder estar este otro día primero de la semana en la presencia de Dios, poder entonarle nuestras alabanzas, como dice la palabra, que son frutos de labios que confiesan su santo nombre. Estoy seguro que yo no creo que no haya gratitud en el corazón de los que hoy estamos aquí, porque nos da la facultad, nos da la oportunidad de seguir todavía en este mundo y estando todavía sobre la faz de la tierra, como dijo Ezequías, que solo el que vive, dijo él, solamente el que vive te dará alabanza como yo hoy, ¿verdad? Porque si la muerte nos hubiera sorprendido durante estos días que han transcurrido, ya no estuviéramos aquí, hermanos. Si está preparado, ya estaría en la presencia del Señor. Si tiene a Cristo en el corazón, dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso hay que procurar, los que no han tenido esa preparación de creer en Cristo, hay que procurar, porque el tiempo es apremiante, ¿sí? Los tiempos que vivimos son días cortos. Imagínense cuánto tiempo ya llevamos de este año, hermanos. Ya estamos en julio ya, como que apenas pasó el fin de año. Pero ya estamos en julio. ¿Cómo han transcurrido los tiempos? Los días son cortos, por eso el tiempo es apremiante, para que cada uno de nosotros procuremos tener una buena relación con el Señor. Por eso es una dicha estar en la presencia de Dios, una oportunidad más que el Señor nos da. El apóstol Pablo escribió a los Corintios. En esta carta él escribe estas palabras: porque la palabra de la cruz, dijo el apóstol, es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, la palabra de la cruz, ahí hay un misterio, un poder. Dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Sí, es una bendición para nosotros. Por eso el himno que cantamos, que la cruz es emblema de pena. La cruz, hermanos, tiene un valor, no tanto lo que es la cruz, sino lo que fue hecho en la cruz. Hace 2000 años atrás se realizó una obra extraordinaria,
una obra jamás hecha en la historia de la humanidad, una obra, amados hermanos, una obra de redención, pero no es solamente la obra de nuestra salvación, ¿sí? Dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses: para nosotros, dijo el apóstol, es poder de Dios. Porque un día dijo el apóstol: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras, con sabidurías de hombre, dijo él, sino con el poder y la manifestación del Espíritu, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es que usted carga un crucifijo, ¿sí? Si lo tiene, quítalo, porque eso no le va a cubrir a usted el día que se enfrente a cosas difíciles en esta vida. La carta a los Filipenses, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, 6 en adelante, los textos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le decía, no es tanto la cruz, sino lo que se efectuó en la cruz, lo que sucedió en la cruz. Hermanos, la historia real, verídica, de una obra efectuada por el Señor Jesús. La cruz, hermanos amados, para nosotros es poder de Dios, dice la palabra. No porque haya un poder en la cruz, sino la obra efectuada por el Señor en la cruz. En la cruz llegó un varón santo, un varón limpio, un varón apartado de todos, un varón exento de pecado, un varón que hizo la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra, porque él un día dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Un varón que se despojó de su gloria y vino a este mundo sabiendo el fin que iba a tener sobre la faz de la tierra. Dice la palabra que fue duro trabajo para él saber lo que iba a sufrir sobre la faz de la tierra, y que iba a dar su vida en precio de la humanidad, pero que no era fácil entregar su vida por amor a usted y por amor a mí, sino que iba a ser en el madero de la cruz. Dice la palabra que él se dispuso, hermanos, se hizo obediente. Por eso dice que nosotros fuimos llamados para obedecer, no para desobedecer. Hay cosas que tenemos que obedecer. Dice la palabra de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol, él habló diciendo: lejos sea de mí, dijo él, gloriarme de mí mismo, sino de la cruz del bendito Señor. Porque allí murió un justo, allí murió el limpio de manos, el puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño, el que estando sobre la faz de la tierra, según el Salmo 1, textos 1 en adelante, era el varón
cuya delicia era hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra, que nunca se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores, sino en la ley de Jehová estuvo su delicia todo el tiempo que estuvo sobre la tierra. Por eso Pilato, cuando juzgó al Señor, él se lavó las manos y dijo: yo no he hallado culpa digna de muerte de este varón, limpio soy de la sangre de este justo. Mas sin embargo fue culpable por haberlo entregado. Pero en la cruz murió un justo, hermanos. Murió el Hijo de Dios, murió el Señor Jesús como hombre por su obediencia a la voluntad de Dios, y murió Jesús en la cruz. El apóstol dice: la palabra de la cruz, dijo él, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. No es que en la cruz del madero haya un poder, sino en aquel que llegó en la cruz por la humanidad. Por su obediencia, por la obediencia que él manifestó al Padre para hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra, es que él consiguió grandes cosas en la cruz. Por eso pensar en lo que realizó el Señor en la cruz, en la obra efectuada por el Señor Jesucristo en la cruz, debe haber en nuestros corazones gratitud, amados hermanos, los que hoy estamos en la presencia de Dios. Porque nada menos que ahí dio su vida en precio de nuestro rescate. La carta a los Efesios. La palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque ahí murió el santo, el justo, el Hijo de Dios, por su obediencia. Porque Él dijo un día: heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita lo primero, dijo Él, para establecer esto último. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice la palabra, vamos a entresecar algunos textos desde el 11, vamos a mirar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias a Dios, hermanos, por el bendito Señor, por su obediencia, por la obediencia que Él mostró al Padre, por la disposición que hubo en su corazón de haberse despojado. No tuvo por usurpación, dice la Escritura, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Despojarse, hermanos, es dejar todo lo que tenía y venir a esta tierra, caminar entre los hombres, vivir como los hombres. Tuvo hambre, tuvo sed, se desveló, sufrió el calor del día, tuvo cansancio,
pero fue por amor a usted. Dice que la muerte del Hijo de Dios en la cruz, en el Calvario, hermanos, derribó una pared que nos separaba los dos pueblos, porque para Dios solo existen dos pueblos sobre la faz de la tierra antes de la muerte del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel y los demás pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Éramos gentiles, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dice la palabra de Dios. Éramos considerados como perrillos, así lo dijo el Señor a aquella mujer cuando se acercó al Señor pidiendo auxilio. Dijo el Señor: no es bueno, dijo él, yo no he sido enviado sino a la casa de Israel. Hay que atender primero a los hijos, dijo el Señor. Si no es correcto, dijo, que yo dé el pan a los perrillos, hablando de nosotros los gentiles, que en otro tiempo nuestra condición, hermanos, era terrible, caminábamos hacia la condenación. El pueblo incircunciso, como dice la palabra, que no tenía un pacto. El pueblo que caminaba sin Dios, sin esperanza en el mundo, no tenía el pueblo gentil no tenía acceso para ofrecer sacrificio en el lugar, en el santuario en Jerusalén. Solamente los israelitas estábamos enemistados, hermanos, había una enemistad, pero la obediencia del Hijo de Dios, por haber llegado a la cruz y haber entregado su vida y derramado su sangre en la cruz del Calvario, quitó esa pared y de ambos pueblos hizo uno, que es la iglesia. Y de ese pueblo usted y yo somos participantes. Por eso ahora tanto judíos como gentiles, los que se convierten al Señor, se van con Cristo a la gloria, porque ya no hay una pared que nos divide, ya no hay ley que nos separa, que está en contra de nosotros, dice la palabra de Dios, y reconciliar consigo a ambos, matando las enemistades, clavándolas en la cruz, dice la palabra de Dios, para que dos pueblos formase uno para la honra y la gloria de su nombre, es a saber, usted y yo, que pertenecemos a la iglesia. Eso es lo que se logró en la cruz. Por eso Pablo dice: para muchos la palabra de la cruz es locura, pero para los que hemos creído, para los redimidos, es poder, porque ahí se logró nuestra reconciliación con Dios, ahí se logró nuestra paz. Ahí el Señor logró una bendición al haber derramado su sangre en la cruz, en el Gólgota, para que hoy usted y yo tuviésemos acceso para sentarnos como esta hora en la presencia de Dios. No por nuestras obras, hermanos, sino por la obra efectuada por el Señor Jesús en la cruz. Por eso el Evangelio que se anuncia, se habla más del Señor Jesucristo, de la obra efectuada por el Señor en la cruz, del poder que hay en su nombre, el poder que hay en su sangre, ya está en el hombre, en la mujer, de echar mano de la vida eterna, de creer en esa obra efectuada por un justo en la cruz, en el Calvario. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. La carta a los Colosenses. Algo más. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Capítulo 2, vamos a mirar. 14 y 15 los textos.
de la carta a los Colosenses. Para muchos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Dice la palabra 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es otra gran victoria, hermanos, la obra realizada por el Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Eso es algo maravilloso, entender lo que sucedió en la cruz. Sin duda habrá gratitud en nuestros corazones y no podemos apartarnos del bendito Señor por lo que Él logró en la cruz. Por su obediencia llegó en la cruz. Por su obediencia hizo la obra de nuestra reconciliación con Dios. Matando las enemistades, formó un pueblo para gloria suya, para alabanza de su nombre, dice la palabra. Pero hay otra cosa que logró el Señor en la cruz, no solamente la reconciliación de dos pueblos y la reconciliación del hombre para con Dios, sino haber derrotado, hermanos, al mismo enemigo, al mismo diablo y todos los que le seguían, los que le siguen, es a saber las huestes celestes, los que antes fueron ángeles, que estuvieron al servicio de Dios, pero que un día aquel que en otro tiempo se llamaba querubín protector se rebeló contra Dios y fue sacado del cielo, dice la palabra de Dios, y con él se trajo una gran multitud de ángeles, y por eso hicieron fracasar. Satanás hizo fracasar al primer hombre que Dios colocó en el huerto del Edén, lo venció, le quitó la paz, le quitó la comunión del hombre con Dios, le quitó la bendición de estar en el huerto del Edén, le quitó todos esos beneficios, esas bendiciones que Adán tenía en el tiempo de la inocencia, y perdió, y la humanidad quedamos todos bajo pecado, dice la palabra de Dios. Eso fue el primer Adán, pero cuando vino el Señor Jesús, cuando Él llegó en la cruz por su obediencia, no solamente hizo reconciliar dos pueblos para con Dios y formar un pueblo, sino que hubo un triunfo maravilloso. Hubo una victoria que el enemigo jamás pensó que se lograría en la cruz, porque él pensó que dando muerte al Señor se terminaría todo, que ya no iba él a predicar, que ya no iba a sanar, que no iba a dar salud, sanidad a todos los que estaban, como dice la palabra, por el temor de la muerte, sujetos a servidumbre. Pero al haber muerto el Hijo de Dios en la cruz, hermanos, fue una batalla lo que se libró en la cruz contra las huestes de maldad. Y al haber dado su vida en precio de nuestro rescate por obediencia, porque Él fue limpio y justo, dice la palabra que derrotó, en la cruz fue derrotado el enemigo. En la cruz fue derrotado Satanás. En la cruz fueron derrotados todas las huestes celestes que están, como dice la palabra, en las regiones celestes, no en las regiones celestiales, en las regiones celestes, en los aires. Fueron vencidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, si Él venció, usted puede vencer, hermano. Solamente no alejarnos de aquel que murió en la cruz, de ver esa obra de redención efectuada por el Señor en la cruz. Es una victoria contundente, es una victoria eterna. Jamás
el enemigo volverá a ser como estuvo cuando Adán fracasó en el huerto del Edén. Procura desestabilizar, procura derrotar al creyente, pero si usted lleva la mente de lo que pasó en la cruz, de la victoria del Señor Jesús, usted y yo podemos ser victoriosos. Por eso la cruz, hermanos, la palabra de la cruz es poder, porque el Hijo de Dios logró la victoria en la cruz, en el Gólgota. Capítulo 1 de esta carta. Capítulo 1 de esta carta donde estamos. Porque la palabra de la cruz es locura, pero para los que hemos creído es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo habló tanto, hermanos, porque él descubrió por el Espíritu Santo lo que se logró en la cruz. 19 y 20, los 19 en adelante. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bendito sea el Señor por esa obra realizada en la cruz. Dice la palabra, el apóstol escribe diciendo, porque el Padre le agradó al Padre que en el Señor Jesucristo habitase toda la plenitud. Y mediante Él, mediante el Señor Jesús, mediante la obra que Él realizó en la cruz, reconciliar consigo, reconciliar con Dios todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz, y mediante la sangre de su cruz. Porque en la cruz fuimos comprados. En la cruz se abrió una fuente preciosa. En la cruz se cumplieron las profecías que hablaron los hombres en la antigüedad. En la cruz se cumplió lo que habló el profeta diciendo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación de los pecados y de toda inmundicia, hablando del costado que un día iba a ser herido del Hijo de Dios, donde manaría sangre y agua. Fue en la cruz donde se abrió esa fuente bendita, esa fuente preciosa, hermanos, dice la palabra, y reconciliar para con Dios todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. La obra de Jesucristo, la obra del Hijo de Dios, efectuada en la cruz, no solamente reconcilió a dos pueblos, no solamente reconcilió todas las cosas de esta tierra para con Dios, sino también el reino de los cielos. La sangre de Cristo alcanzó, hermanos, estabilizar el reino de gloria. Porque no solamente los ángeles que se unieron a aquel que en otro tiempo era el querubín protector, sino hubo otro grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, dice la palabra de Dios según la carta de Judas, y ellos están reservados en el infierno para el juicio del gran día. O sea, entre los querubines, serafines, arcángeles y todas las huestes celestiales había una preocupación a ver si hay otro grupo de ángeles que se iba a rebelar contra Dios. Pero la obra de Jesucristo efectuada en la cruz estabilizó todas las cosas, reconcilió todas las cosas, hizo la paz
mediante la sangre de su cruz. Por eso la palabra de la cruz, hermanos, es poder de Dios, por lo que se efectuó en la cruz. Por eso, gracias a Dios, los que hemos creído por la fe en la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque hoy estamos aquí para partir el pan en memoria del Señor Jesús, por lo que Él logró en la cruz, a beneficio no solamente de la humanidad, de la creación de Dios, sino que también de todas las cosas, hermanos, que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Cinco en adelante. Aquí sí vamos a entresacar. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos amados, debe haber en nuestros corazones gratitud, alegría por el Cordero de Dios, por su obediencia manifestada, por haberse despojado de su gloria y honra y venir a este mundo para lograr lo que ningún hombre sobre la faz de la tierra lograría, sino solamente el Hijo de Dios. Dice la palabra que esta ocasión Juan fue llevado por el Espíritu para hacerle mostrado lo que iba a suceder a través de los tiempos, al final de los tiempos. Dice que hay un libro que esto sería el tiempo de la gran tribulación después de la iglesia. Nadie era digno ni siquiera de mirar, ni mucho menos abrir las páginas de ese libro, ni de desatar sus sellos. Pero dice la palabra de Dios que alguien se acercó a Juan y le dijo: no llores, porque hay alguien que es digno. Hay alguien que sí lo puede hacer. Hay alguien que tiene la capacidad. Y ese alguien es el león de la tribu de Judá. Ese alguien es el que venció en la cruz. Ese alguien es el Cordero de Dios. Ese alguien es el que pudo, por su obediencia, reconciliar al hombre con Dios. Ese alguien es aquel que venció al enemigo, que venció y los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. Y eso se llama el Cordero de Dios, el Hijo de Dios,
el justo, el limpio de manos, el que no hizo pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por eso, hermanos, venir esta mañana en la presencia de Dios para elevarle nuestras alabanzas. Por eso es digno de que si alguien esta mañana no tiene a Cristo en su corazón, puede recibir al Señor, puede echar mano de la vida eterna, porque no hay otro camino, no hay otro que venció, no hay otro que lo amó tanto, no hay nadie más que nos haya amado como el Hijo de Dios. Por eso Pablo escribió diciendo: palabra fiel y digna es ¿sí? Digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso, amados hermanos, esta mañana nosotros nos gozamos, nos alegramos por haber sido reconciliados con Dios, por el triunfo, por la victoria obtenida por el Señor Jesús en la cruz. Es digno de que usted le obedezca. Es digno de que usted obedezca la palabra de Dios. Es digno de que usted lo honre en su vida. Él es digno de toda alabanza y es digno que nosotros esta mañana hagamos memoria de Él por el pan y la copa, como está escrito en la palabra de Dios, y lo dejaremos de hacer hasta que Él venga y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.